En este encuentro, en este podcast, estoy con Ignacio Perugini, osteópata, kinesiólogo muy referente acá en la ciudad de Tandil, que hace mucho tiempo que quería hablar con él, conocerlo. No lo conocía presencialmente, pero bueno, nos veníamos ahí siguiendo. Y bueno, quiero conocer su historia, qué es lo que está haciendo, que nos cuente un poco de su vocación y qué es lo que ve en el consultorio. Va a ser un encuentro donde vamos a estar hablando de conciencias, de energía, de espiritualidad, de salud y, por supuesto, de transformación interior. Así que los invito. Bueno, hermano, muchísimas gracias por venir a este encuentro. A vos por Espero invitarme, muchas gracias. un placer conocerte. Yo Gracias. había escuchado sobre vos, viste que uno se va conociendo, además Tandil es Ujú. chico, Sí. y yo sabía que venías haciendo osteopatía Ujú, y te vi que empezaste a dar los talleres presenciales, después lo ujú, viste con Bernardo, cosa que me dio mucha alegría, ujú. y te vi como muy, muy bien dando los talleres presenciales. ¿Cómo te sentiste en... Sí, la verdad que vengo con una historia, esto no lo sabes, creo que la gente tampoco lo sabe, pero desde los 15 hasta el último año de la carrera de kinesiología, Ajá. porque el último año de la carrera de kinesiología es cursar el hospital a la mañana, diferentes hospitales, rotaciones, y a la tarde cursar. Pero hasta el último año de la carrera fui animador de fiestas infantiles. Toma mate. Mira vos. Así que el estar frente al público, el ser un poco cara dura y eso, me fue... Está con tu naturaleza, Sí, sí, digamos. sí. Porque realmente el miedo a exponerse ante un grupo es una limitante bastante fuerte. Sí. Eso ya lo vine trabajando de chico porque claramente no te queda otra más que ser cara dura porque si no el cumpleaños sale mal. Si el animador es tímido y están los padres mirándote y vos estás medio cohibido, bueno, no sale bien. Así que Mira qué loco. ¿Y qué te empezó a pasar internamente para decir, empiezo a dar talleres presenciales, llevo más todo lo que hago en mi consultorio y claro. ya me vas a contar a lo Mm. grupal? Eh, Creo que siempre me gustó entender lo que hacía, lo Mm. que yo hacía o lo que estudiaba. Siempre me interesó el para qué lo hacía, Ujú. ¿no? Y con los pacientes estoy desde un lugar de explicarles el ejercicio o de explicarles por qué se tienen que cuidar en tal movimiento o tal otro. Y en ese explicar uno diariamente está como contando y transmitiendo lo que hace. Fui ayudante en algunas materias de la carrera de osteopatía, siempre estuve como compartiendo momentos, estudiando e intentando volcar, entonces para mí eso era algo que me gustaba, me daba cuenta que el poder transmitir para que el otro entienda y pueda generar el cambio es algo que me motiva. Y bueno, la carrera de osteopatía o el ser osteópata eh, fue para mí como el sumum, por así decirlo, por donde mi esencia o yo me puedo expresar al 100%. Sí, es como Kim Robbins habla como del elemento, ¿no? Aquella Mm, parte, y es cuando como se mecha tu alma con una carrera. claro, sí, Y eso lo sí. sentís así. Eso fue un amor a primera vista, te diría, porque estaba en tercer año de la carrera de kinesiología. Termino el secundario y no sabía para dónde disparar. Ujú. O sea, no sabía qué hacer. Estuve un año saliendo casi todos los días. Tenía 3 laburos, entonces plata no me faltaba. Pero claro, llegó un momento donde tuve como lo que sería un estresazo. Me quedé en la cama, no me podía mover. 17, 18 años, 18 años. Viene la médica y me dice, pero estás durmiendo fuera de horario y ahí mi vieja de atrás hacía así como, ¿viste? Claro, Este chico viene mal. mi viejo profesional, mis hermanos en la universidad y yo de fiesta, porque no sabía qué estudiar básicamente. Mm. De ahí viene el test vocacional, o maestro jardinero, o psicología, estaba como ahí. Mi vieja es psicopedagoga, era Ajá, psicopedagoga. ajá. Em, y, y bueno, y termino como medio sugerido por mi vieja estudiando kinesiología porque venía de estudié en el club L. Sarfield, Ajá. el secundario. Y de ahí lo que surgió fue estudiar kinesiología. En tercer año mi vieja me presta un libro de un osteópata norteamericano que se llama Tu médico interno y tú. Eh, Gran título. Y es la historia del doctor
de un osteópata norteamericano referente, a Pleasure, y la verdad que me pasaba de sentir, de sentir como muchísima emoción cuando él contaba los casos de los pacientes que mejoraban. Y de leerlo 3 veces en diferentes momentos, y siempre que lo leía me emocionaba hasta las lágrimas. Entonces en ese momento me di cuenta que yo quería ser osteópata y poder ayudar a la gente desde un lugar central. O sea, porque realmente las resoluciones eran médicas y muy profundas, ¿viste? Donde no había respuesta. También, viste que los libros son como... pero bueno, este tipo, un genio, y terminó laburando hasta con delfines. O Mira. sea, los delfines iban guiándole las O manos a sea, los fue el libro terapeutas. que empezó a mostrarte por dónde iba tu vocación y es como que tocó tu corazón y dijo, Sí, sí. esto va por acá, Sí, lo mío va sin, por sin acá. lugar a dudas, quiero ser osteópata. Y bueno, y empecé la carrera a los 2 años de recibido de kinesiología. Ya venía haciendo neurología infantil, estaba en internación pediátrica en Fleni, después me fui a un hospital público, siempre ligado a la neurología, a mucho sufrimiento de la familia, de los pacientes, sufrimiento crónico donde no se modificaba. Y lo que me permitió la osteopatía es, si la lesión no es irreversible, si, ¿viste? Porque el tiempo nos da tiempo a cambiar. El cuerpo nos va dando tiempo, nos tira señales y nos va dando la posibilidad de cambiar. Si la lesión no es irreversible, si no hay un daño muy grande, realmente podemos recobrar la salud. Y la inmediatez de la osteopatía, donde en una sesión se resuelven cuestiones que vienen años trayendo, me pareció fantástico. No siempre sucede que las sesiones son increíblemente sanadoras, pero eh, en la medida que uno puede contactar con el alma, ¿no? Desde un lugar vibracional, porque la osteopatía tiene dos grandes ramas, la osteopatía. Una más mecánica, donde Ujú. uno corrige y manipula y como le impele al cuerpo ciertas fuerzas externas, o una osteopatía biodinámica, que utiliza las fuerzas autosanadoras del sistema. Utiliza la línea media, que es la energía que recorre la columna, utiliza los líquidos que se mueven, entonces el cuerpo se autoequilibra. Sí, en este médico interno y tú, en realidad, hay una fuerza continua que nos está llevando al máximo de la expresión. Y somos nosotros que, o por malos hábitos alimenticios, o diferentes falta de cuidado, nos vamos como generando eh, puntos ¿Qué, negativos en la salud, qué, digamos. qué significa que hay ese océano que sostiene? ¿Qué es? Hablábamos de ese mar de fondo. Eh, el doctor Sutherland, que fue el papá de la osteopatía craniosacra o craneal, Ujú. empieza su desarrollo queriendo sacarse una idea loca de la cabeza, de que los huesos del cráneo se mueven. Donde, claro, él fue a preguntarle a los docentes, y le dijeron: no, estás loco, los huesos de la cabeza están fusionados, son suturas fijas. Y, y a él esa idea le quedó dando vueltas, ¿no? Porque el temporal lo veía como una escama. El temporal es un hueso escamado como las escamas de un pez, ¿no? Como las brancas de un Ujú. pez. Y eso está hecho para respirar, pensaba, eso se tiene que mover. Y bueno, su historia es muy rica, pero descubre que los huesos del cráneo se mueven, flotan rítmicamente, oscilan en lo que es la marea corta, de 5 segundos para la flexión, 5 segundos para la extensión. Todos los tejidos, huesos, todo, tejido blando, órganos, se mueven en ese ritmo. A medida que fue desarrollando la mano y fue ganando experiencia, descubrió que había un ritmo más sutil, profundo, de 16 segundos de expansión y de retracción. Eso se llama marea media. A medida que fue descubriendo percepciones, descubrió que había un movimiento más sutil, la marea larga, que es un viento electromagnético que recorre la columna, la kundalini le dicen en yoga, que sube, asciende y va del horizonte hacia adelante, desciende, y va del horizonte hacia atrás y desciende, ¿no? Cuando Cuando me lo decís me empieza a doler todo el chakra. Bueno, viste, hay algo en las palabras. Si uno está sintonizado, que las palabras, decía Jesús o la Biblia, que el verbo puede generar materia. Claro. Por eso es tan importante, cuando uno está en contacto con el otro, a nivel terapéutico,
de no imprimirle ninguna percepción propia, porque lo más importante es lo que no sabemos y lo que no percibimos. Percibimos el 5% de la totalidad del universo. El otro 95% es materia oscura o mente inconsciente, le dicen por ahí. Hay un paralelismo entre la mente inconsciente y la mente consciente. Somos conscientes del 5% de nuestro cerebro. El otro 95% es inconsciente. Bueno, el Buda decía que no es inconsciente en realidad, que en realidad está sensando todo el tiempo las vibraciones y funciones del cuerpo, ¿no? Y lo que nuestra mente consciente ve es lo mismo que vemos del universo, aún con todos los aparatos que tenemos alrededor. Las ondas electromagnéticas, cualquier cosa que conozcamos es el 5%, lo otro es materia oscura o energía oscura. Y cuando se dice que una persona empieza a despertar a sus capacidades psíquicas o a sus dones espirituales, ¿empieza a ser consciente de aquellas partes inconscientes? Podría verse reflejado en que se le empiezan a despertar áreas del cerebro, empieza a generar interconexiones, sinapsis, donde antes no estaban. Básicamente nuestro cerebro es un músculo, así como si no estamos entrenados, caminar 5 cuadras nos cansa, a la semana podemos caminar unas 15 cuadras, si lo venimos haciendo, y así vamos ganando, recuperándonos. En la medida que uno va desarrollando las habilidades, también le va dando lugar al alma. ¿Qué quiere decir esto? Nos damos cuenta que no somos mente o no somos cerebro, y si queremos vivir el mundo desde una capacidad intelectual es muy reducida, y si podemos trabajar nuestra mente, la quietud, conectarnos desde un lugar más con una mente equilibrada y enfocada en donde yo quiero, y que no sea mi mente un partido ping-pong del futuro al pasado, si yo puedo estar en este presente, le doy lugar a empezar a vivir desde otro lugar, desde el corazón, por así ¿Y decirlo. cómo sentís que se expresa el alma en vos? ¿Cómo dirías que se te manifiesta? El alma, cuando estoy gozoso, cuando estoy feliz, cuando estoy expandido, siento que estoy vibrando en armonía. Cuando estoy haciendo mi tarea, cuando estoy trabajando en el consultorio, siento que estoy completamente expandido y que ese es mi lugar. Básicamente, a veces me pasa que ahora ya no lo hago, pero podía atender 10 pacientes, porque llega un momento en donde uno ya tiene la habilidad técnica, por así decirlo, y por así decirlo también suelta y puede como relajar y deja que suceda lo que tenga que suceder, que la autosanación del paciente cobre lugar. Mi alma se expresa cuando puedo estar en silencio conmigo mismo, cuando puedo meditar un poco. Para algunas personas es rezar o trotar. Eh, sí, cuando le doy lugar a algo más profundo, ¿no? Eh, cuando soy consciente de la quietud. Cuando te estaba contando esto de que la energía sube y baja, que es la marea larga, llega un momento donde las fuerzas biodinámicas, los movimientos del cuerpo se detienen. Se detienen los líquidos, se detiene el viento, el movimiento de los chakras o de la línea esta energética, y el cuerpo empieza a entrar en la polaridad positiva-negativa, mamá-papá, ¿sí? O inconsciente masculino-femenino, empieza como todo a entrar en una quietud donde todo se equipara y sucede el stillness, el estado de quietud dinámica. En la física cuántica se le llama el punto cero, que puede tener un organismo vivo donde casi no hay gasto energético. En ese momento donde no hay movimiento, donde se detienen estos movimientos, uno siente que se funde con el ambiente. Aparece como un estado de plenitud. Y la idea es poder darle al paciente esa percepción de que no somos la mente ni no somos el cuerpo, sino que somos mucho más. Básicamente en un 99.9999 energía y materia
en un 0, ¿no? O sea, realmente la materia es tan densa, la forma que nosotros vemos esto, que nos olvidamos que hay un mundo energético que es mucho más vasto que lo que podemos percibir. Mm. Que lo percibimos como real, ¿no? Pero también cuando uno puede trascender a esto, nos damos cuenta que hay vacío, por así decirlo, ¿no? Es energía y vacío a la vez. Ignacio, y cuando empezaste con tu recorrido como osteópata, ¿tuviste algo que te hizo empezar a despertar espiritualmente? ¿Empezar a sentir que empezabas a vivir un despertar espiritual? ¿Y tú algún hecho, algún momento que vos recuerdes? Yo creo que mi despertar espiritual, o lo estuve buscando de siempre, porque te contaba que mi vieja es psicopedagoga, entonces estaban los libros de sufis, de Osho, había eh, el de las múltiples inteligencias de Coleman, había libros de esos y los leíamos porque no teníamos tele, entonces había que leer, no había otra. Mm. Y siempre me interesó los libros de autoayuda, por así decirlo. Eh, y cuando eh, hago mi primer Vipassana, que es un curso de meditación de 10 días de silencio, ahí me di cuenta que hay otra forma de relacionarse con uno mismo y con los otros. Ahí descubrí que existen los hombres desde otro lugar, las mujeres desde otro lugar, porque eh, empecé a ver el mundo interno, o sea, empecé a ver el mundo externo que guardaba mucha relación con cómo estaba yo internamente. Ujú. Y realmente el mundo externo empezó a ser algo increíblemente maravilloso, lindo, conectado. Logré un estado de conexión mucho más continuo en ciertos momentos, pero después un poco lo que te contaba, ¿viste? Como que uno cree que a medida que pasa el tiempo te vas vas a ir como creciendo en conciencia y en salud y no siempre es así. A veces tenemos bombazos emocionales o físicos que realmente nos sacan mucho de eje. Pero bueno, tenemos la posibilidad de recordar de que eso lo vivimos, de que eso está. La herramienta está ahí para ser tomada. Básicamente, cerrar los ojos, respirar y por ahí inician todas las tradiciones, ¿no? La respiración como el puente entre la mente consciente e inconsciente, porque el diafragma es un músculo voluntario e involuntario a la vez. Entonces, cuando estoy desequilibrado o ansioso o nervioso, si cierro los ojos y llevo la atención a la respiración, el solo hecho de enfocar la mente en la respiración natural, decía el Buda, sin hacer pranayamas, ¿no? Que puede ser muy efectivo también, pero el solo hecho de observar que la respiración está agitada y solo observarla empieza como a naturalizarla, entonces uno vuelve como a recobrar, digamos, la compostura y el eje. Y desde ahí puede volver a salir al mundo exterior desde un lugar más equilibrado. Mm. Y ese desequilibrio cuando no estás en eje se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Sí, sí, cuando a veces surgen emociones, si estás en un estado, si estás meditando o si estás en la vida misma, la mente, la mente se desequilibra básicamente por cómo percibimos a veces la realidad externa. O sea, voy a contar un ejemplo. Perdón, mi amor, te voy a sacar a la cancha, pero tuve COVID el año pasado, en septiembre del año pasado. Fui de los últimos, de la primera camada, de los últimos, ya después no volvió a haber COVID hasta marzo, febrero, bueno, la gente fue de vacaciones. Pero bueno, terminé con una neumonía bilateral leve, con una saturación de 90, donde eh, realmente estaba muy, muy, muy cansado, me afectó todo leve, ¿no? Mi mujer dice, no, no, estabas... Claro, ella lo vivió como algo muy traumático y yo lo viví como observando lo que estaba viviendo. En ningún momento tuve miedo, en ningún momento pensé que me iba a pasar algo malo. Estuve internado 3 días, me dio como ahí en un tire y afloje con el médico que me decía que tenía criterio de internación. Yo le decía, mirá, no siento que así sea. Al día siguiente la médica me dice, no, pero no tenías criterio de internación. Decíselo a tu colega, le decía, bueno. Pero en esto, donde
uno puede vivir la realidad desde un lugar y el otro desde el otro, de acuerdo a cómo lo interprete. Mm. O sea, yo siempre estuve sintiéndome mal, obviamente, porque me dolía el cuerpo, la cabeza, no mejoraba, pero sabía que en algún momento él me iba a sanar. Entonces, y me interné para decir, bueno, y lo usé como la cueva, o sea, porque en casa estaban los nenes y dije, bueno, me interno. O sea, quizás hay algo que no estoy pudiendo manejar, entonces confío y me interno. Y lo usé como una posibilidad de ir a la profundidad y la enfermedad como la posibilidad de ir hacia adentro, ¿no? Desde un lugar equilibrado, porque a veces si tenés una fractura en la pierna no hay mucho equilibrio, o sea, podés respirar todo lo que quieras, pero estás gritando de dolor seguramente. Mm. Acá era dentro de todo manejable y lo viví bastante bien. Y esa es una de las discusiones porque mi mujer lo vio desde un lugar y yo lo vi. Ella pensó ¿Y que tu me mujer moría, lo sigue básicamente. recordando así? Sí, Pensaba que te sí, ibas para sí. el otro lado. Sí, 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 la pasó mal, pobre. Sí, entonces nuestra forma de interpretar el mundo genera ciertas emociones y nos genera ciertos conflictos a partir de cómo lo interpretamos, ¿no? A partir de cómo lo interpretamos, y también a veces los conflictos son porque queremos imponerle al otro nuestra forma de ver el mundo o la situación, por así decirlo. Donde quizás la otra persona lo está viviendo desde otro lugar y yo creo que lo está viviendo de tal manera. Mi forma de ver la realidad eh, eh, a todo el mundo y cada uno ve el mundo de acuerdo a las experiencias que tuvo y lo interpreta de acuerdo a la forma que tiene Mm. de vivirlo. Entiendo. Nacho, ¿qué pasa en tu consultorio? Yo voy, me pido un turno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué haces en el consultorio? Yo le digo, en realidad le decimos osteopatía. Y la osteopatía es una palabra que no simboliza, pero ni un poco lo que es, porque asociamos patos con enfermedad y osteo con hueso. Y en realidad el doctor Steele en ese momento lo quiso transmitir como a través de las manos o a través de los huesos sentir la profundidad de la persona. En ese momento era algo como más mecánico, por así decirlo, porque quiso transmitir algo de lo que él hacía. Pero realmente lo que él hacía a veces era ni tocar al paciente o le ponía la mano en un lugar, en otro, y la persona recuperaba. Y hablaba de mover nervios, mover el sistema venoso, o sea, hablaba de anatomía muy profunda. Intentamos hacer algo de lo que él hacía, para mí es un extraterrestre, y realmente se dice que avanzó lo que sería la medicina a nivel manual en cientos de años. O sea, lo que él hacía y la osteopatía puede aportarle a una persona es único. En el sentido de único, ¿por qué? Porque vamos desarrollando las manos para Ujú. poder percibir los huesos, los líquidos, eh, los órganos, la pleura parietal visceral del pulmón, el pulmón en sí, los bronquios. Entonces uno puede percibir cómo entra la sangre al pulmón, cómo sale. ¿Por medio de vos poniendo la mano? De la per- O Sí, sea, o a esto lo puede veces no desarrollar haces. cualquier persona, Sí, pero sí, sí. vos como profesional ponés la mano y lo percibís. La mano define. Uno puede percibir sin poner la mano y podés atender a distancia, como hace el Reiki también. Sí. Me ha pasado de atender personas a distancia. Entonces, básicamente estás en una sesión energética, porque no estás tocando la materia. Pero Sí. aún así suceden ¿Y cambios. cómo lo definirías? ¿Cómo lo percibís vos con la mano? O sea, no me lo imagino. Yo he hecho Reiki muchas veces, pero vas a una camilla, vos tenés mucha sensibilidad en las manos y vos solo vas poniendo las manos, vas encontrando los lugares. Lo primero que hago es agarrar los tobillos del paciente, el paciente está acostado y le voy a decir, lo que vamos a hacer es, un abordaje biodinámico. Ajá. Entonces, hay pocos osteópatas en la Argentina que trabajen con la biodinámica, por el tipo de formación que lleva y los años que, aún así, compañeros míos que han estudiado biodinámica, que es como un posgrado de 2 años, les cuesta aplicarlo. Para mí la biodinámica entró, justo salimos con un amigo de hacer un vipassana, creo que era, no voy a decir cuál era, pero era un vipassana, nos fuimos a Pinamar y ahí hicimos una introducción a la biodinámica
Y era vipassana en la osteopatía, era estar presente y dejar que el cuerpo resuelva. O sea, observar la realidad tal cual es. Entonces uno agarra, o no, pero bueno, tomás el tobillo y te conectás con tu salud y la conciencia terapéutica activa la autosanación del paciente y se le empieza a aprender el proceso de autosanación. Empieza a ignicionar, empiezan, la línea media energética empieza a volverse más potente, empieza a arrastrar los líquidos, los órganos, los huesos, empiezan a moverse a través del campo electromagnético, por así decirlo, la materia empieza a responder y como un titiritero, el cuerpo empieza a buscar la alineación. Tenemos un cuerpo energético y tenemos un cuerpo físico. Si tenemos un trauma, un golpe, un accidente de auto, o me ha pasado mucho de algún bombazo emocional, se muere un ser querido, por experiencia también, ¿no? El pericardio se pone muy tenso y la membrana que protege el corazón realmente después nos termina generando, ¿sí? Rotaciones en la vértebra, en la costilla, en dificultades respiratorias, ¿sí? Porque el pericardio Qué baja el interesante. diafragma, ¿sí? Te puede traer por tensiones diafragmáticas del psoas, alguna tensión en la ingle derecha, de acuerdo al viaje que haga el cuerpo. Pero los bombazos emocionales también nos generan a nivel órganos o materias adaptaciones. Entonces, en ese momento fue muchísimo, el cuerpo se defendió y intenta recobrar la posibilidad. Pero si es mucho, parte de esa adaptación queda y la vamos trayendo por muchos años. Ayer vino una paciente que hacía 13 años que había fallecido el marido en un accidente. En la anamnesis, en la entrevista inicial, me dice, vengo porque me duele la cabeza y me duele la cintura, yo trabajo en casas de familia, eh, y tuviste, inicialmente, y me dice, no, y realmente todavía me duele la muerte de mi marido, formé familia, pero mi primer marido, el padre de mi hija, murió en un accidente, y se puso a llorar automáticamente. O sea, empezó ella a hacer una liberación y ya está. O sea, el motivo de consulta, ahí hay algo Mm. que hay que observar, hay algo emocional que a esa mujer la está haciendo sufrir y no termina de ser plena. Observando el cuerpo realmente, su corazón, su pericardio, el campo electromagnético del corazón no estaba del todo integrado. O sea, ese trauma había quedado ahí y si el corazón está apretado, vos podés seguir avanzando, pero hay algo que necesita ser tocado a esa profundidad. ¿Y vos lo ves, lo veías en esa paciente? ¿Veías cómo estaba su cuerpo a partir de este conflicto? ¿Cómo estaba? Termina adaptándose, se genera una Ah, cifosis, se ah, secan los tejidos. La emoción tiene una vibración. Hay un quiropracta norteamericano que escribió un libro que se llama, ahora no me acuerdo el nombre, pero habla de las emociones atrapadas, ¿no? Y él lo trabaja con un imán. O sea, él reconoce la emoción. En un momento yo lo hacía, la emoción, dónde está, qué color, en qué momento de la vida. Ahora ya trabajo a través de ese flujo y de esa totalidad que termina generando la corrección. Y al poner la mano en el tejido, esa vibración también puede ser reconocida y todas las emociones de tristeza y angustia se abre como la puerta y empieza la emoción de angustia, de tristeza, a ser descomprimida, por así decirlo. Cuando sale un sankara, decía el Buda, ¿no? Una palabra de reacción en sánscrito, cuando sale un sankara, si uno lo observa con ecuanimidad, le doy lugar, si no reacciono ante eso, porque me genera un nuevo sankara, si aparece el dolor, la angustia, la pérdida, si yo lo observo con ecuanimidad, le doy lugar a que parte de esa carga emocional pueda ser liberada y la persona recupera, ¿sí?, la posibilidad de amplitud respiratoria y de conexión con la vida. Realmente sucede eso. Es lo lindo, ¿no? no, súper apasionante. Eh, Pero vuelvo a una cosa anterior. Vos le agarrás de los tobillos, te conectás con esta energía y con este eje en el cual hace que se conecte la energía de la otra persona y la persona automáticamente empieza a conectar con su cuerpo y se empieza a tocar el cuerpo para conectar con su emoción
¿O cómo sigue? No, la persona está, yo le pido si está muy desequilibrado, si tiene como mucho estrés emocional o está en simpaticotonía, con mucha tensión neurológica, porque se siente el cerebro, las meninges, se sienten los cables tensos. Le pido que respire, que lleve la atención a una respiración profunda y el propio cuerpo hace el trabajo. Esto que hablábamos antes, hay un 95% de inteligencia corporal Mm, que nos regula la presión, nos regula el ritmo respiratorio, el intercambio hormonal. No necesitamos mm, de nuestra mente consciente para sanarnos. mm, Justamente lo que necesitamos es respirar, relajarnos y permitir que el cuerpo pueda mm. recuperar el eje. Autosanarse. La autosanación muchas veces tiene que ver con salir del control. Entonces, le pido que respire y el cuerpo empieza como a generar estos movimientos biodinámicos porque son de adentro hacia afuera y se empiezan a soltar. Por momentos voy moviendo las manos, poniendo contacto en cierta zona que necesita ser tocada, y al final de la sesión, si veo que necesita, le hago alguna corrección osteoarticular, o sea, le manipulo alguna vértebra, la columna. eh, no trabajo solo con la energía. El osteópata debería manejar todas las herramientas. Qué interesante. Estás hablando y me duele un poquito la garganta. No sé qué significará. Capaz que me Eh, falta agua, pero Puede ser, sí, pero la verdad que es lindo, es muy interesante. sí. Y te debes haber encontrado de todo, ¿no? Si Yo, tuvieses que pensar como un patrón que se te repite últimamente, mm, o qué es lo que ves de la gente. mm, em, a mí me encanta, pero porque es mi sello personal, el trabajar con la energía, el ver la fluctuación y la flotabilidad de la persona. Que la persona, si viene desequilibrada, torcida, con adaptaciones, eh, que se vaya equilibrado y fluctuando y conectado. Lo que yo veo son la posibilidad. Lo primero que viene a la mano es el desequilibrio, pero lo que uno hace fuerza por enfocar es en la salud. Entonces lo que siempre veo cuando veo a alguien es la posibilidad que tiene. Esto es un principio de la kinesiología. Cuando tenés un paciente es ver hacia dónde va. O cuando estaba con los nenes neurológicos, que los padres me preguntaban, ¿va a caminar mi hijo? Y bueno, esperar y ver la posibilidad. Esa posibilidad siempre y ver a la persona desde el potencial que tiene. Y cuando ves a la persona desde ese potencial y desde la salud, esa salud empieza a cobrar potencia y empieza a hacerse presente y la persona encuentra ella la respuesta, porque básicamente uno no le da nada, solo le recuerda que esa posibilidad de autosanarse tiene 5 principios la osteopatía, no son muchos, pero son centrales realmente. El cuerpo o la persona es una unidad, ¿sí? Cuerpo, mente y espíritu, o pie y cabeza son una unidad, y que tenemos la capacidad de autosanarnos. No te la doy yo o el médico o la pastilla. La autosanación es propia. Si yo tomo la medicación, ya se ha visto, ¿no? Si lo tomas convencida esa medicación de que te va a sanar, realmente el efecto placebo es tan potente que vos estás generando la vibración de sanación. Si vos vas a hacer un tratamiento médico y no le crees ni un poco a lo que estás haciendo, y seguramente le estás diciendo a tu biología que eso no es efectivo. ¿Y ves en toda la industria de la medicina un comercio como muy, muy grande? Hay como todo un aparato tenebroso, malvado, que Mira, busca que la gente no se sí, conecte. sí. Vos te preguntás por qué la osteopatía, siendo tan increíble, no es conocida. Porque realmente es increíble porque contacta con la sanación de la persona. Y básicamente le decís, mira, alimentate bien porque seguramente el gluten o los hidratos de carbono te están generando en tu intestino. Pues le pregunto al cuerpo, básicamente le pregunto al intestino si está tenso. ¿Es por las harinas? Y se relaja, es un sí. El cuerpo responde básicamente porque hay una inteligencia o hay un lenguaje de diálogo. Entonces vos le decís, mira, alimentate, evita esto, esto y esto, hace un poco de actividad física, movete y trabajá, si podés, con tu interior, andá por lo Iñaki o hace un curso de sanación
y seguramente tu vida va a florecer un montón. O sea, vas a estar mucho más conectado. Allá en el 1900, la industria farmacéutica le pagó a Carnegie, que era un investigador, y estuvo 5 años recorriendo, o 3 años, estuvo recorriendo Estados Unidos. Vuelve con un informe de las diferentes medicinas de esa época en Estados Unidos y cuáles usaban productos farmacéuticos. Entonces, ¿qué hizo la industria farmacéutica? Le empezó a dar plata a las escuelas de medicina, a la alopatía, a la medicina tradicional, la oficial, por así decirlo, y las demás son alternativas. Empezó a volcar mucha plata para que esas escuelas, en publicidad y universidades, que los estudios médicos están básicamente avalados y pagados por la farmacéutica, que te dan la posibilidad de sanarte. Y le pisó la cabeza a la homeopatía para que no crezca y a la osteopatía. Entonces, la osteopatía en ese momento creo que tenía unas 5 escuelas y no pudo crecer más, porque en el gobierno de Estados Unidos compró senadores y no dejaron que crezca a nivel escuelas. Recién hace unos 10 años o 20 años, esa ley se derogó y empezaron a haber más escuelas de osteopatía. Entonces, bueno, sí, hay una mano ahí que va direccionando para dónde tenemos que dirigir. Sí, un sistema terriblemente perverso en muchos sentidos, ¿no? Mm. ¿Y cómo ves la gente? ¿Cómo veo a la gente? ¿En qué sentido? O dos preguntas. O cómo sentís que está la gente en Tandil, en la calle, cuando vas caminando y puedes sacar una conclusión, que obviamente que sería un prejuicio porque sería algo muy amplio. Ujú. Eh, y cómo ves los pacientes que te van a tu consultorio. Si podés pensar, en este momento siento que la gente que veo está de alguna forma. Solo que te quiero decir que por haber viajado ahora a Capital y ser de Capital, esto es una tranquilidad increíble. O sea, la gente viene, obviamente, para trabajar dificultades físicas, emocionales, pero no tenemos el estrés de las grandes ciudades. Vos estuviste en Capital hace poco. Mm, Vos viste lo que es manejar de un lugar a otro. mm, O sea, decís, bueno, voy a hacer 6 kilómetros y no sé si 1 hora de auto me va a alcanzar. mm. Y ni hablar si te subís al transporte público, donde estás así y eh, eh, realmente Yo el cuando voy a desequilibrio. Capital me da miedo de cuando veo a la gente y digo, mirá lo que se acostumbraron. ¿Viste? Claro, Y cuando digo, y me pregunto, ¿yo me habré acostumbrado a cosas? Y otra persona me mira y me dice, mirá lo que te sí, acostumbraste. sí, sí. Es que básicamente cuando vas a Capital, eh, vas como con un modo relajado, ¿viste? Como Sí. bueno, y después te das cuenta cuando haces así. Me acuerdo que yo en mucho tiempo viajaba a Capital a atender. Y claro, en Rodríguez Peña y Lavalle, muy central, ahí cerca de los teatros, ¿viste? De Corrientes. Y me pasaba de en un momento de darme cuenta que estaba en la calle Corrientes y un bocinazo y hacer así, y darme cuenta dónde estaba, porque estaba en mi mundo, darme cuenta dónde estaba y sentir cómo el nivel de estrés, ¿sí? El sistema nervioso se empezaba a activar como estate en alerta, ¿viste? Y ese es el estado natural. Mm, Ese estado natural de estrés crónico, de que si estás hablando por teléfono, pueden venir corriendo y te afanan el teléfono. mm. O sea, he visto de que saltan por la ventana del colectivo y te arrancan Sí, el sí. teléfono. Entonces, siempre estás como, ¿viste? Está todo bien hasta ahí y bueno, fíjate porque te pueden chocar o... Acá se vive, por suerte, mucho más tranquilo. Y básicamente lo que elegimos fue eso, o sea, vivir tranquilos. Yo no quería vivir más en la capital porque eso no era para mí. ¿Y cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo? ¿O cómo lo ves vos como osteópata? Eh, el estrés, nombramos estrés como cuando se nos va un poquito de las manos, por así decirlo, cuando lo que estamos viviendo o percibiendo sobrepasa nuestra capacidad de homeostasis o de equilibrio, ¿no? De manejo, por así decirlo, según las herramientas que tenemos. Cuando la persona está muy estresada, se podría decir que está viviendo una situación en particular muy estresante. Cuando toco el primer contacto que tengo, se me representa no sé si tenés la imagen, pero todos los cables del sistema nervioso.
¿sí? El canal central, por donde pasa la médula, las meninges, que es la piel que recubre el sistema nervioso, y se O sea, automáticamente cuando le agarras los tobillos se te viene esa imagen de la persona. sí, viene a la mano y hasta le puedo preguntar cómo está el sistema circulatorio y se viene el mapa del sistema circulatorio a la mano. Hay diferentes formas. Uno puede estar en silencio y el cuerpo va sacando a la terapia las diferentes cosas que necesita resolver o que está Y resolviendo. cuando se lo preguntás en voz alta o en No, silencio. no, no, con el solo hecho de pensarlo ya está. Qué locura. Claro. Sí, No sabía que funcionaba así. sí, y ¿Y siempre se te vienen imágenes? se me representa en la mano. A veces se vienen imágenes. Lo que se representa es como una resonancia magnética. ¿Viste alguna vez un estudio de una Sí, resonancia? sí. Entonces se va representando el cuerpo con sus capas y las zonas donde todas las capas de tejido disocian. Estamos disociando continuamente, porque imagínate, si los tejidos van para acá, los de atrás también van para acá, nos vamos sacando las capas de tejido para arriba o para abajo. Entonces siempre estamos en este equilibrio de disociar, ¿sí? Cuando el hígado flota, ¿sí? Para un lado, todo el tiempo está flotando y moviéndose. Es la condición de la vida. Cuando tenemos algún golpe, un trauma, o la persona está muy congestionada con un hígado graso, ese hígado se carga, se pone muy pesado, a la sangre le cuesta entrar y salir y se pone denso. La membrana hepática, la cápsula hepática también se pone densa y no disocian, el tejido está solapado. Entonces lo que uno tiene que esperar en ese lugar es, se le pregunta al órgano o mismo esperás y el propio órgano empieza a buscar soltarse y recupera la flotación. Empieza a flotar y empieza a despegarse y a disociar con la cápsula hepática y de ahí va seguramente a guardar alguna relación con el diafragma que está justamente acá y la persona está respirando así porque el hígado está tenso y tiene dolor lumbar, entonces el estómago también puede hacer alguna corrección y lo que sea que tenga que hacer en ese momento. Y lo que se recupera es la elasticidad de los tejidos. Entonces la persona recupera el movimiento, recupera el hombro, que a veces se afecta porque la cápsula hepática y la cápsula del hombro están inervadas por el mismo nervio, entonces puede haber dolores reflejos, que la persona viene porque le duele el hombro, vienen por la gota que derrama el vaso. Por lo Ok. general siempre esperamos a último momento y bueno, y te dicen, necesito que me veas ahora porque me quedé duro, pero hubo muchos mensajes del Claro, cuerpo o bloqueos o adaptaciones que vamos haciendo para seguir funcionando, pero vamos viviendo una expresión medio pobre, ¿no? De lo que podemos ser. entiendo. ¿Y hay algún síntoma que se te repita con más frecuencia en el consultorio? Bueno, un poco lo que, la persona suele venir por dolores lumbares, ¿sí? Dolores lumbares, dolores cervicales son para los osteópatas como los caballitos de batalla. Las personas vienen porque les duele la cintura. Estos talleres que estaba dando, que son 2 talleres de 3 horas, porque realmente es mucho, y lo que quiero es que la persona se registre, guardan relación con dolores lumbares y dolores cervicales, alineándonos con la vida. Básicamente, la cintura se nos traba, se nos bloquea, porque estamos sentados. Porque nuestro cuerpo no fue diseñado para ir a trabajar en auto o cazar la comida en el supermercado. Entonces estamos todo el tiempo sentados, sentados comiendo, sentados trabajando, sentados manejando. Eh, y cuando estamos sentados y nos relajamos, se nos dobla la cintura como una tortuguita. Y en ese doblar la cintura, en esa cifosis lumbar, es cuando se empiezan a aplastar un poquito los discos intervertebrales y ahí empiezan las lesiones, la famosa hernia de disco. Que claro, la persona va con la irradiación, la ciatalgia, ¿no? Ese dolor como exquisito que baja por la pierna, ¿no? Que se siente como un cable, un dolor irradiado. eh, y siempre ¿cómo es que le dicen? Tenés eh, sí, o lumbalgia, todos dicen, le echan la culpa al ciático, tenés ciático, dicen. O es el nervio ciático.
Bueno, puede ser el nervio ciático, pero de miles de pacientes, y no por mí, también de profes que tienen 10 años más que yo, que la hernia lumbar, ¿no? Que sea a nivel de la raíz del disco, ¿sí? Que apriete la raíz del nervio y que te dé esa ciática y que haya que infiltrar ahí y que haya que operar y que es yo habré visto casos haciendo una prueba específica de traumatología, ¿no? La prueba de la SEC, donde le levantás la pierna al paciente y le duele mucho porque el nervio está atrapado a nivel radicular, proximal, habrán sido 5. Y las personas vienen con ese dolor de irradiación de pierna y con la premisa, si con 3 infiltraciones no se te va, te opero. Chicos de 30 años, ¿eh? En una sesión mejoran. Pero no porque yo sea un crack, sino porque hay que mover el tejido. ¿Y mejoran por qué? Porque muchas veces se atrapa por el músculo piramidal, que es por donde pasa el nervio ciático a nivel de la cola. Entonces vos le haces la prueba y no le duele el nervio. Entonces, bueno, ahí vos ya sabés que el pronóstico es favorable. Y mismo si estuviese apretado el nervio, ya no se opera. Ya operar la columna es cosa del pasado, por suerte, dicho por un traumatólogo, ¿viste? Eh, entonces, aun si tengas la compresión a nivel lumbar, tengas ese dolor, siempre es empezar a mover. Un poquito de reposo mínimo, pero empezar a mover. Por más que te duela, la recomendación es mover la cintura, agarrarte de los muebles, caminar un poquito, porque el ir moviendo descomprime el disco intervertebral, activa la circulación, descomprime la congestión del riñón y todo eso va generando este movimiento para predisponerte a una buena salud. Muevan, digamos. Empiecen a mover. A moverse Y y a sentarse erguido. Porque en esto de me relajo acá, ¿viste? Nos lastimamos sin darnos cuenta. lo que más me llama la atención de lo que me fuiste contando, que yo no conocía, es cómo vos conectado con el paciente se te empieza a venir la imagen a la mano de su salud o Claro. de respuestas. Me llamó la atención de cómo el cuerpo te responde cuando vos le preguntás. Contame un poco más de eso, me llama mucho la atención. Em, bueno, en la carrera de osteopatía lo que se busca desarrollar es, decía un Rollin Becker, que es un osteópata muy referente, dedos que piensen, sientan y vean. ¿Sí? La propia percepción termina desarrollando eh, percepciones cada vez más sutiles. Entonces, obviamente ligado con un corazón aquietado, con una mente enfocada. El mayor desafío para el osteópata es estar en el estado de presencia, porque si uno está tocando al paciente y está pensando en lo que realmente no sucede, o sea, no vas a estar en un diálogo con la salud. Cuando uno habla de la salud se expresa a través de mm, calidad de movimiento, entonces el cuerpo, si lo tomo en una totalidad, el cuerpo expande, se expande, se hace ancho, los líquidos interpenetran y después a los 16 segundos, dentro del tiempo de la marea media. Pocos osteópatas trabajan con la marea media y la marea larga, pero la biodinámica va de ahí hacia la profundidad y hacia la quietud dinámica para resetear el cuerpo y la conciencia. Entonces, eh, la mano va percibiendo estos movimientos sutiles que guardan relación con la expresión de la vida. Y si en algún lugar del cuerpo esa fluidez está frenada, seguramente hay alguna fuerza inercial, algún lugar donde los tejidos se apretaron, o por algún traumatismo, o por alguna enfermedad, o por algo emocional, o por las dos cosas a la vez, porque a veces un golpe también me genera sensaciones de angustia y desconexión y de... Entonces lo que se percibe es como un nudo. Y también lo que hacemos los osteópatas es tocar los tejidos, poner la mano en el cuerpo y la mano es arrastrada hacia ese punto de densidad Qué y hacia la loco, profundidad. qué loco. Entonces, conociendo la anatomía topográfica, dónde están los órganos, los tejidos y demás, y conociendo que cada estructura tiene su forma de moverse naturalmente, uno puede inferir de dónde viene y se puede encontrar y se le pregunta, ¿es esta la disfunción primaria? Porque tenemos disfunciones primarias, que son causas, y después tenemos adaptaciones que hace el cuerpo para seguir
viviendo. Entonces, te doy un ejemplo sencillo. Estoy manejando relajado, freno en el semáforo y el de atrás no frena. Y me chocan. Yo sin saber, me chocan de atrás y tengo un latigazo cervical. ¿Sí? Eso es un traumatismo, es una disfunción primaria. ¿Sí? Se me puede bloquear en la base del cráneo, las cervicales acá. Si ya tenía dolores de cabeza, me puede empezar a dar dolor de cabeza. Y el cuerpo empieza a generar adaptaciones para seguir funcionando. Entonces se bloquean otras zonas y nos vamos como enganchando y seguimos viviendo. Si no lo resolvemos, seguimos viviendo. Pero cuando miro para atrás, no llego a la totalidad. Cuando giro la cabeza, vengo hasta acá. Entonces me voy adaptando. Tengo otro golpe o tengo una enfermedad y todo se nos va sumando, ¿sí? Son cositas que se nos van sumando y nos van drenando la elasticidad y la capacidad de vida. Entonces, un poco la propuesta de la osteopatía es encontrar esas zonas que fueron golpeadas, traumatizadas, pegadas, y que el tejido se vaya soltando y uno va recuperando el eje y la fluidez. En relación a la mano se entrena, es la mayor herramienta que tenemos. ¿Y cómo le entrenas? ¿Con pacientes, con experiencia? Miles y miles y miles de horas. Tiene que ser tu obsesión. Yo me iba a dormir y soñaba que atendía. Y a mi mujer se lo digo, o sea, se lo decía en su momento. Discúlpame, pero primero conocí la osteopatía. Mi gran amor es la osteopatía y después te conocí a vos. Entonces medio que siempre jugaba con la idea, pero realmente la osteopatía es el amor de mi vida. Ahora soy padre y viste lo que es cuando uno es padre, ¿no? Ellos nos tienen a nosotros, no nosotros a ellos. Ellos nos tienen a nosotros, bueno, hay un ida y vuelta. Pero el amor de mi vida es esto. Sí. Entrar en contacto con la verdad de ese momento y que el cuerpo y que la persona se sane. Y también cambios de vida, o sea, empiezan a tratarse mejor, empiezan a valerse, a tratarse mejor, a amarse, porque es recordar que está todo bien en el fondo, ¿viste? Estamos acá para vivir esta experiencia de la manera más relajada posible, por así decirlo, porque, ¿viste? A veces nos hacemos problemas y vamos arrastrando problemas donde no es necesario. ¿En qué te cambió la vida ser padre? Aprovecho para Aprovechen a hablar siempre de dormir, este los tema. que no son padres aprovechen a dormir. Este tema se lo pregunto a todos. ¿En qué me cambió la vida ser padre? ¿Tenés hijos de qué edad? Sí, Ulises ahora va a cumplir 6 y Guadalupe 3 y medio. Conocí el amor infinito, o sea, el amor sin límites, o sea, sin concesiones, sin miramientos, o sea, el amor para toda la vida. No hay nada que se le parezca. Cuando lo abrazo a Uli lo siento vibracionalmente como yo, es como un mini Nacho, es muy parecido a mí. Que me pasó cuando lo atendí a mi viejo por primera vez y sentí su vibración, ¿no? Su identidad, por así decirlo, energética. Me sentí muy, muy ligado a su vibración. Con Uli me pasa eso, yo lo abrazo, él es fanático mío y yo de él, y bueno, de mi hija también, pero mi hija está muy con la mamá y Uli muy conmigo. Entonces, por suerte, cada uno... Está repartido sí, el tema. está repartido y está todo bien. Entonces, todas las noches la verdad que aprovechamos y dormimos con ellos en la cama grande y después los llevamos a su cama. Y nada, respirar esa personita que es una expresión tuya, es lo más increíble que uno puede tener como expresión de amor, ¿no? El Buda decía que, además de enseñarle samadhi, paña, ¿no? a los padres, ¿no? Cómo uno puede devolverle la deuda de gratitud a un padre es siendo padre también. El regalo de ser padre no se le puede devolver a un padre. Esa deuda de gratitud solo se puede devolver cuando uno es padre. Entonces, transmite el regalo que le fue dado, el regalo de la vida. Pero bueno, si no tenemos la suerte de ser padres y tenemos la posibilidad de que si
mi papá está teniendo como pensamientos o forma de vida medio pecaminosa, por así decirlo, ¿no? Se insulta mucho o está en algún vicio, enseñarle eh, lo que sería el paña, lo que sería eh, conciencia, ¿no? Hablar bien, tener buena actitud mental y demás, eso es como la base. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de devolverla a nuestros padres a través de eso. Que tengan una vida moral, ¿sí? Hablaba de darles moralidad a nuestros padres, poder transmitirles moralidad, poder después transmitirles el control de la mente y después la purificación de la mente. Hablaba un poco de eso él. Interesante. Me quedé con esto de cómo uno conecta con la energía de su hijo, ¿no? De cómo uno puede percibir. Hmm. Básicamente es dejarse respirar y abrir el corazón, porque un hijo te atraviesa, o sea, y a medida que pasa el tiempo, te va atravesando más. A medida que pasa el tiempo se pone mejor la cosa, ¿no? Sí, pero sí, porque aparte es tu copiloto y está ahí, es tu mejor compañía. A medida que pasa el tiempo, es más, le preguntaba, a mí también me interesa, ¿no? Cómo son las relaciones padre-hijo. Y le preguntaba a una paciente de 70 años que la hija también se atiende que 42 tiene y ahora va a volver a ser madre la hija, está embarazada. ¿Y la seguís amando a tu hija como cuando era chiquita? La señora me dice, la amo tanto como cuando era bebé. Y la amo como si fuese una chiquitita y la hija tiene 40 años. Entonces el amor de padre. Uno siendo hijo no se da cuenta lo que los padres lo aman a uno. No dimensionás cómo tus viejos te ven a vos hasta que vos no te das cuenta cómo vos mirás a tu hijo. Y ahí podés empezar como a dilucidar un poquito Debe ser. ellos cómo te miraban. Yo era un turro de adolescente, ni bola le daba a mi vieja, no, ni si estoy bien, si no estoy mal, o sea, me voy y bueno, mi vieja, che, cuando salgas del boliche llamame. Nunca la llamé, imagínate que no le iba a llamar a las 4 de la mañana, estoy bien, viste, no daba. Pero bueno, uno empieza como cuando es padre a entender un poco cómo tus viejos la vivían, ¿no? Qué fuerte. Siempre me voy por estos temas. Siempre termino hablando de ¿Por lo qué que me está será? atravesando. Y cuando decís Claro. que te atravesó demasiado, ¿qué significa? ¿Te llevó a lugares oscuros? De no saber cómo, de La despertar. paternidad. Sí, de tener mucho El miedo. primer hijo es fuerte porque uno no tiene mucha idea y nosotros como pareja somos autosuficientes, vinimos solos porque nuestra familia está en capital, se vino mi viejo hace poco, y, pero sí, nosotros siempre fuimos muy autosuficientes. Pero bueno, siempre están la familia, los amigos para pedir consejo. El único momento que tuve un poquito de miedo fue en el momento del parto. Dije, sentí que si se moría me quedaba solo con una criatura y que por favor no le pase nada, pero no por mí, sino que en el momento del parto a la mujer se le juegan muchas cosas, ¿viste? Mm. Y a uno como hombre aparece un poco ese miedo primario, ¿no? De que realmente el parto es una situación de riesgo. Ahora menos, por las intervenciones que hay, quizás muchas, ¿no? Se podría eso también poner en tela de juicio. Pero bueno, no es tan terrible o tan traumático el momento del parto. Nacho, ¿qué le dirías a una persona que está en búsqueda de su vocación o en su propósito de vida? Porque vos lo tenés muy claro. Em, bueno, lo que yo básicamente le digo a la gente o a los adolescentes cuando vienen o no saben, ¿viste? No se encuentran, eh, es que recuerden a qué jugaban de chicos, ¿no? Yo le hacía masajes a mi vieja, me enseñó a hacerle masajes y de los 4 años que hago masajes. Entonces, desde los 4 años, y siempre si estaba un poco nervioso, siempre agarraba y hacía masajes. O sea, para mí las manos, el usar las manos, es algo que hice de chico. Entonces, ¿a qué jugaban? ¿Cuál es su talento natural, por así decirlo? Después viene todo el desarrollo de la personalidad, de lo social y nos vamos como, cada uno tiene como, ¿no? Su naturaleza o su facilidad y,
Y esa facilidad, ¿por qué tiene que ser algo difícil lo que uno elija? O algo que me sea cuesta arriba. Puede ser algo que naturalmente me sale bien y que de acuerdo a la forma en que tengo de ver el mundo, lo voy a hacer único e irrepetible. Porque somos únicos e irrepetibles por las experiencias y además la forma de ver el mundo nos lo permite hacer de una manera también distinta. Y algo que para uno sería similar a otro, en realidad si realmente vas a tu esencia te vas a dar cuenta que lo vas a hacer distinto y que vas a poder, si abrazás tu tarea, eh, hacerlo todo el día sin cansarte y mismo te da energía. Me pasaba irme de vacaciones y querer volver a trabajar. O sea, básicamente era una cosa de locos. Sí, a mí me pasa. Quiero volver y atender. Agarraba a la gente y me excitaba. Quería, uy, vuelvo y tengo toda la agenda llena. Qué ganas de estar. Y estaban mirando al mar, ¿viste? Era una cosa de. Dejar de hinchar las pelotas. Claro, bueno, pero bueno, ahora ya mi tarea se diversificó, estoy como volcando, quiero poder como eh, tocar a más personas, por así decirlo, desde un lugar íntimo, como en estos talleres, pero siempre desde la percepción de la autoindagación y que básicamente de la salud, de la autoequilibración. O sea, uno no da nada, básicamente estamos recordando lo que ya sabemos por naturaleza. Lo que pasa que bueno, nos vamos como distrayendo, por así decirlo, con tantos estímulos externos. Muy interesante. A mí me pasa lo mismo con el laburo. Esos son los conflictos maritales que tengo. Puedes dejar de pensar en el Volvé a trabajo. casa a descansar, por Claro. favor. Puedes dejar Estoy de laburar. descansando. Pero es lo Claro. mejor que nos puede pasar, ¿no? O sea, que sea domingo y que quieras que sea lunes para ir a trabajar es como que... Pero sí, si no es un garrón, algo hay ahí para revisar. Sí. Eh, yo los lunes a la mañana me los tomo para estar en casa, pero porque ahora ya mis dos hijos van al jardín, pero si no era siempre rebotar, era un estrés. Ahora ya estoy como más tranquilo. Pero el domingo era así, querer volver a laburar. Ojalá sea la posibilidad de muchas personas de poder encontrarse en lo que hagan. Yo he encontrado camioneros que me decían, no, yo toda la vida manejé camiones y no podrían hacer otra cosa. El tipo estaba feliz de manejar y de ser camionero, fanático. Y ojalá todos puedan tener eh, esa conexión con la tarea. Viste que en las películas está esto de barrer y que la presencia sea el todo y bueno, y aprender de todas las situaciones. Bueno, sí, genial. Pero realmente estar en el lugar que uno quiere demanda un esfuerzo consciente y salir por así decirlo, de la media. Yo sabía que quería diferenciarme y ser único en lo que hacía. Entonces, hace años que vengo como buscando mi identidad. Eh, y ya, no te digo que es raro, pero antes siempre me fanatizaba por el otro, ¿no? Como, wow, qué bueno, qué bueno. Y ahora ya, a medida que pasa el tiempo y uno ya es un viejo de 40, que el otro te fanatice es más difícil, porque en realidad lo que hace el otro, aunque sea osteópata, es su viaje. Y no puedo hacer lo que hace el otro. Yo puedo hacer lo que hago yo y lo que hago lo hago con maestría. Y me di cuenta que lo que yo hago no lo hace nadie. No lo hace nadie. Y no porque sea súper especial, sino porque no hay nadie igual que yo. Eh, Así mismo te pasa a vos. O sea, lo que vos estás haciendo y proponiendo no lo hace nadie. Y no lo va a hacer nadie como lo haces vos. Ni mejor ni peor. Es único. Hermoso. Bueno, acá tenemos un enorme referente de Tandil. Yo te venía escuchando desde muchos lugares Mm. y mi esposa se empezó a acompañar con unas dulas. Esas dulas te tenían como referencia, Mm. nos pasaban tu contacto y bueno, nos encontramos hoy. Igual está bueno también una palmadita al ego y de sentirse que sos un referente muy importante acá en Tandil. La gente se conoce de lo que haces, la gente te viene siguiendo y también es un reconocimiento de tu trabajo, ¿no? De decir, bueno, vengo haciendo un camino, la gente lo reconoce y eso también está bueno. Mm.
Mm. Bueno, gracias. Em, Última pregunta y haremos otro encuentro. Me gustaría que hagamos un encuentro con Camilla o que empecemos a ver un poco más en el cuerpo. En serio lo digo, ¿eh? Bueno, sí, Así genial. llevamos todas las Sí. luces, todas las cámaras, todos los micrófonos y Bueno, hacemos bueno, algo ahí dale. como... Bienvenidos. ¿Con qué soñas de acá a unos años con tu vida? Mm, Mira, ¿lo digo o no lo digo? Yo tengo una idea, a ver. A ver. Te siento escribiendo un libro. em, mm, bueno, no lo sé, pero sí mi sueño puede ser. Mi sueño es eh, poder influenciar desde un lugar positivo, ¿no? O sea, mi tarea siempre fue em, el ayudar. Siempre sentí que mi vocación era el de brindar y ayudar. Y bueno, esto un poco lo que estás haciendo vos, de poder viajar por diferentes lugares, de poder transmitir lo que uno hace, de que la gente pueda eh, recobrar la salud con ejercicios y con entendimientos sencillos. Martillo, básicamente. El martillo es súper efectivo. Martillo, destornillador y herramientas que sean centrales, que con ese kit vos podés reconocerte, equilibrarte y saber que desde la alimentación, que desde la forma de ver la psicología y del cuidado del cuerpo, básicamente lo que engloba la osteopatía, ¿no? El cuidado de los órganos y demás, eh, que la persona tenga como un hacia dónde. Es básicamente lo que busco. Y lo del libro, bueno, no lo sé, no lo había pensado todavía. Eh, es muy dinámico todo. Siento que quizás hoy volcarlo en un libro, en biodinámica, lo que sucede es que cuando vos plasmas algo, al mes estás laburando desde otro lugar o al día siguiente. Claro. Eh, pero siempre está básicamente la línea y la energía y las bases que se sentaron como un parámetro, ¿no? Y hay osteópatas muy evolucionados bueno, hablan de un montón de cosas. Eh, sí, sí, mi sueño es eh, seguir creciendo, básicamente. Bueno, fue un placer, hermano. Bueno, Muchísimas gracias, gracias. gracias, ¿Te gracias, gustaría, Ignacio. esto no sé por qué, ¿te gustaría preguntarme algo? Sí, sí. Quería preguntarte, porque el brillo que tenés en la mirada Ujú, y la alegría y la presencia que transmitís no es muy común de ver. ujú. Quería preguntarte por estos viajes que tuviste, si tienen algo que ver con esto de estar en contacto con caminando en patas en la tierra, en contacto con las personas desde su lugar más natural, ¿no? Esto que contabas que estabas en África, que estuviste viajando ¿no? Por diferentes países, si tuvo que ver con realmente este brillo y esta conexión que tenés con tu alma. Yo creo que África para mí fue una necesidad de irme de toda esta sociedad y de todo este mundo y empezar un proceso de sanación profundamente con mi padre, con mi madre y con todo mi ambiente familiar. Em, Súper necesario. em, y fue como Yo siento que empecé a conocer a Dios cuando volví, que no lo conocía ya, sino cuando volví, cuando empecé mi proceso de sanación, que fue muy doloroso. Pero eh, el viaje me ayudó a irme, a estar fuera, a aislarme, a pasar Mm, mucho tiempo diferente para reconocerme que esto que el otro, pero el amor que siento hoy o la gratitud que siento la sentí cuando volví, cuando empecé el proceso de sanación, que es, bueno, no me puedo escapar de mi proceso, me hago cargo y empecé con un despertar de Kundalini y empecé a sentir mm, mucha manifestación en mi cuerpo, mucho dolor, y después de ahí es como que me siento conectado como si fuese una energía de amor o de mm. conciencia
que me hace ver el amor en todas las personas, básicamente. Mm. Eh, pero tiene que ver más con la vuelta, no tanto con eso. Yo creo que hasta también en el viaje yo estaba peleado un poco conmigo mismo. Y yo me recuperé cuando yo volví. Básicamente lo que le digo a todos es que es como morite una identidad o simplemente dejate ser y que todas esas emociones aparezcan y ahí, bueno, mi esencia se hizo como más latente. Es como que ahí apareció. Eh, y me parece que es lo del brillo en los ojos, no es otra cosa que conexión con el alma. Mm. Estoy conectado con Mm. mi alma se expande, cuando se expande lo vive así, pero no es otra cosa que eso. Eh, Y lo que se siente presencialmente es lo mismo que veía en los videos. O sea, realmente sos una persona súper agradable, que te hace sentir cómodo en el momento. No nos conocíamos, pero es automático el abrazar al otro y darle el lugar, ¿no? O sí. sea, realmente se siente eso, como que, Sí, que te brindas. no lo veo como un. No es que digo, wow, mirá lo que tengo, sino como que lo veo es como que es. No lo puedo vivir de otra forma, ¿me Mm, entendés? mm, Es como mm, no lo puedo vivir de otra forma. Yo cuando me pasa que veo una persona violenta, una persona enojada, una persona con bronca, vos te debe pasar lo mismo. mm, No ves la bronca y la violencia, ves el amor que está latiendo ahí y básicamente su dolor. Y a mí mm, me duele mm, su dolor. mm, O mm, sea, es como una mirada compasiva, ¿viste? El otro. Pero me parece que esto me lo dio el perdonarme, el amarme, el ponerme como prioridad, el estar mm, tranquilo, mm, bueno, todo mm. eso. Me parece que me lo dio eso. Pero bueno, gracias por tus palabras Ah, también. Bueno, muchas gracias por haber participado en este encuentro. a vos por invitarme. Muchas Gracias. gracias. Y gracias a la Me gente sentí que está muy del otro cómodo. lado.